¿Cuántos años es que tiene usted? 68. 68 años. Mire. ¿Cuántas hace? Oh, ahorita hizo 20. ¿20? Ajá, acabo hace 20. Yo llegué un 6 de noviembre de 1981. Desde el primer momento que pisé, yo dije, aquí es que quiero vivir. Ok amigos, en medio de una tormenta que está azotando aquí las costas de la Florida, estamos saliendo a Nueva York y nos vamos a adentrar un poco a la Nueva York profunda. Vamos a ver qué sucede más allá de la frontera, qué sucede con ese gran flujo de migrantes y qué pasa al llegar a Estados Unidos. La otra cara. Vámonos, acompáñenme en este viaje, suscríbanse al canal y vengan conmigo. Actualmente por las calles de Estados Unidos circulan más de 50 millones de inmigrantes de todo el mundo. El viaje que les propongo a continuación comenzó mucho más allá de la frontera, al sur, en Venezuela. Él es Humberto Guanipa. Está dispuesto a ser grabado y nos va a contar cómo fue que llegó a este país. ¿Aló? Aquí acabamos de aterrizar. El señor Humberto Guanipa también es artista, así como Picasso o Botero. Tiene muchas obras de arte. Nos va a mostrar un poco de su arte hoy. Señor Humberto Guanipa. La policía te manda a mover y acuéstalo, porque así no vaya. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Un placer conocer. Qué gusto conocerlo, ¿ah? Ponte el cinturón, por favor. Porque aquí, amigo. Y así, mis amigos, me he encontrado con el señor Humberto Guanipa en el aeropuerto de Newark, aquí en New Jersey. ¿Cómo ve el tema de la discriminación racial acá? Siempre ha existido, siempre existirá. Pero eso depende de uno también. Porque si uno se mete eso en la cabeza, todo el tiempo, ay, que me discriminan por esto, ay, me discriminan por todo. Te dicen algo, tú ves algo, que te resbale. No lo tomes en cuenta. Si tú lo coges personal, siempre vas a estar llorando, siempre vas a estar quejándote. ¿Me entiendes? Pero he escuchado que existen barrios que es un poquito más intensificante. Claro, por aquí no tanto. Aquí hay uno de blanco que yo tenía unas amistades brasileñas. Ellos compraron dos parejas, cada uno compró una casa de casi años atrás, $400,000 cada una. Y un año después tuvieron que venderla a los dos porque los niños en la escuela los trataban muy mal. ¿Sí? Y eso que eran brasileños y que por al acento en inglés que ellos tenían, lo trataban malísimo y lo discriminaban muy feo. Y entonces ellos tuvieron que salir las dos parejas de ahí y irse a otra ciudad más tranquila, para que esos niños no tuvieran tantos problemas como tenían ahí. Pero sucede en muchos sitios.
Gracias a Dios a mí nunca me ha sucedido, pero de que sucede, sucede. ¿No has sentido así alguna discriminación? Yo, tal vez en las galerías, en las pinturas, antes, como en los 80, que yo fui a muchas galerías y no te daban la facilidad de que tú podías exponer ahí, porque siempre ya tenemos nuestros artistas, no queremos artistas nuevos, te decían. Americanos, sí, y no solo americanos, también europeos, dueños de galerías y cosas así, y te salían con ese chiste barato, que ya la galería tiene todos esos artistas completos, entonces hay que seguir, insistiendo. Claro. Si no se puede ahí, otro, 10 te dicen que no, uno te va a decir que sí. Ya. O sea que para un artista... Es duro también, es duro. Yo conocí un artista que ya está muerto, venezolano, que vino, como se dice, mojoneado, porque le dijeron, que a él le habían vendido un cuadro en Christie, en la casa de subasta. Entonces que se viniera, que esto, que aquello. Se vino, vendió una casa que tenía en Valencia, se vino y después aquí tuvo 6 meses, se estaba muriendo de hambre, no quería hacer más nada, sino vivir de sus pinturas y tuvo que irse con los trastes en la cabeza para Venezuela de nuevo. ¿No logró acá? No, nada. El camino? No. Aquí no es que tú vengas porque tú tienes fama en tu país y vienes y ya está, no. Eso no es así. Hay que empezar, como se dice, de nada aquí. De cero, bueno. Sí. Ahí cortamos esta parte. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Hemos estado grabando y documentando un poco en estos tiempos la historia de la migración, todo lo que tiene que ver con esos migrantes que por una u otra razón, sobre todo las guerras, les tocó en el siglo pasado venir a este país. Hemos llegado a la Estatua de la Libertad, un símbolo de la libertad estadounidense. Y desde acá nos despedimos. Espero les haya gustado el video, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en un buen próximo video que les estaré dejando por aquí o por acá. Bye bye, nos vemos en la próxima. Every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.